que tiene como objetivo enseñar de manera clara, precisa y sencilla, ¿verdad?, todos los temas que aquí traemos, pues. Y recordándoles que para la mensajería de texto tenemos el 0412-636-9658 y el 0239-992-5655 para que ustedes puedan llamar e interactuar con nosotros. Amén. Así que, bueno, no nos queda de otra aquí en esta mañana seguir pues con el estudio que comenzamos el día de ayer. Buenos días, hermanas Kimberly, que el Señor le bendiga. Amén. Buenos días, ¿cómo estás? Amén. Bueno, sea bienvenida en esta mañana. Igual. Vamos a seguir con el estudio de ayer, ¿no?, a donde estábamos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y el tema se llama el misterio de la piedad fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, amén. Ayer hablábamos sobre los 3 puntos que se ha venido enseñando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Hablábamos que el primer punto se hablaba sobre la unicidad, el segundo punto el unitarismo y el tercero era el trinitarismo. Enseñábamos que la doctrina más coherente a esta gran verdad es la de la unicidad, ¿no? Y enseñaba que el trinitarismo, lejos de enseñarnos, lo que hacía era adulterar la palabra en este caso. Hablábamos del misterio de la piedad. También ayer citamos varios textos. A los que nos vienen siguiendo, pues le invitamos a que tomen su papel, tomen su lápiz y que todo sea revisado a través y filtrado por la palabra y que ustedes pues estudien con nosotros y bueno, también den su opinión, así que nosotros estamos aquí también para aprender, amén. Hablábamos sobre el misterio y daba la cita en Daniel capítulo 2, versículo 28, que el Señor el misterio se lo daba a revelar a sus hijos. Hablábamos que Dios fue manifestado en carne y que el misterio de la piedad en la Biblia lo explica claramente, pues que sin rodeo, que Dios se manifestó en carne, ese Dios eterno, no se manifestó en espíritu. Hablábamos que Él se vistió como tabernáculo, amén, gloria a Dios. Entonces, todo esto lo fuimos viendo ayer con sus citas bíblicas, lo fuimos viendo de manera ordenada. Entonces, yo le invito, mi hermano, en esta mañana, que usted, por supuesto, tome su lápiz, tome su papel y siga con nosotros estos estudios. Por acá yo traje ¿cómo diría?, el concepto de la palabra tabernáculo, ¿no? Porque estamos hablando de que Dios se hizo un tabernáculo para habitar en medio de su pueblo, ¿no? Lo decía aquí a la altura del estudio, que decía que el texto nos dice que Dios se manifestó, se mostró, se dio a conocer como un hombre. Dios nunca dejó de ser Dios, pero Él sí se manifestó en carne. Dios se puso un velo, se puso un traje, un tabernáculo. Eso lo enseñábamos pues ayer. Y yo traje el concepto de esa palabra y se las quiero dar hoy a ustedes pues que están estudiando con nosotros en esta mañana. ¿Me? La palabra para tabernáculo, morada, santuario, se llama Mishkan, se llama Mishkan. El vocablo se encuentra 139 veces y es la primera vez que aparece, la primera vez que aparece tiene que ver con el tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dice el Señor a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haré. Y eso lo podemos ver en Éxodo 25:9. En Mishkan se encuentra principalmente en Éxodo y Números y siempre se va a referir al santuario, se refiere al santuario.
con este significado es sinónimo de frase, tienda de reunión, tienda de encuentro. Allí era donde se reunía todo el pueblo cuando iba al encuentro del Señor. Amén. Dice que en total 100 de los 139 casos del Mishkan en todo el Antiguo Testamento significa morada. Dios habitó en medio de su pueblo en el desierto y su presencia se manifestó simbólicamente en el tabernáculo de reunión. El vocablo Mishkan realza en forma representativa la presencia de Dios. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma nos abominará. Fíjese que lo que dice él, mi alma. Yo no sé si ustedes recuerdan la clase que tuvo, ¿verdad? Hermana Kimberly, dando el pastor Henry y el pastor Romero, sobre el alma, ¿verdad? Sobre el bazar, lo que significaba nosotros, la carne, todo ese estudio que ellos estuvieron dando, ¿no? Entonces aquí dice que y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma nos abominará. Aquí quien estuvo en medio de nosotros como esa alma viviente fue Jesús. Amén. Amén. ¿Sí o no? Ok, entonces, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis su siervo, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso lo podemos leer en Levítico 26, 11, 13. De aquí que el pecado entre los israelitas profanaba la morada de Dios. También lo leemos en Levítico 31, para los que toman nota, y Números 19, 13. Mientras que el tabernáculo era portátil, el templo se construyó con el culto religioso como su principal objetivo. No he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Salomón construyó el templo y la estructura se conocía como la casa, el templo, en lugar de la morada, ¿verdad? El Mishkan. En la literatura tardía, Mishkan se convertiría en un sinónimo poético de templo. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Eso lo leemos en Salmo 132, 4, 5. El significado de Mishkan también se ampliaría para incluir toda el área circuncidante al templo, abarcando pues aún la ciudad de Jerusalén. Dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Amén. El santuario, morada del Altísimo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Entonces, la profanación de la ciudad y del área del templo fue causa suficiente para que Dios abandonara el templo. Eso lo podemos ver en Ezequiel 10, permitiendo que los brutales babilónicos destruyeran su morada. Han puesto a fuego su santuario, dice la palabra, han profanado el tabernáculo, morada, o sea, residencia de tu nombre, echándolo a tierra. En su divina providencia, Dios se proponía restaurar a su pueblo y al templo como señal de su presencia continua. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel estando mi santuario entre ellos para siempre. Posteriormente Juan declarará, óigase bien, Juan declarará que Jesucristo fue el tabernáculo de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué le parece, hermana Kimberly? Amén. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo vemos en Juan 1:14. Jesús mismo haría referencia a sí mismo como el templo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. En términos seculares, Mishkan indica la morada de alguna persona, amén. Así que ese es el concepto que yo les traía esta mañana, ¿verdad? Y bueno, seguimos aquí para que ustedes vean que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y podemos ver, hermana, si usted quiere, por favor, ubíquese
repasando lo de ayer rapidito, en Miqueas 5:2, amén, nos podemos ubicar allí, y o mejor yo me ubico en Miqueas 5:2 y usted se ubica en Ageo 2:7, rapidito, porque el tiempo aquí, gloria a Dios, se dice aquí en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire usted cómo el texto de Miqueas nos enseña que ese Mesías que sería rey sobre Israel es eterno, pues sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es eterno si no solo Dios? Eso era lo que enseñábamos ayer. Amén. Él es el único eterno. Usted me dice allá, ¿me tiene el texto? Ageo 2:7, ¿no? Sí, 2, 6, 7. 2, 6 y 7. Ok, sí. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Aquí la versión en Reina Valera dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay nadie más que pueda ser el deseado de las naciones, sino el solo y único Dios del cielo. Isaías 6, dábamos ayer que Isaías 9:7 hablaba de ese niño nacido, ese hijo que fue dado, que el principado sería sobre sus hombros y su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos hablaba allí de eso, ¿verdad? Y habla también en Juan 1:9, 9:10, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Solo Dios es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Solo Dios aquel que creó el mundo. Lástima que no todos le conocieron al mencionar la manifestación de Dios en carne. Entonces hablábamos que Dios vino y Él era todo Dios, todo hombre, ¿verdad? Entonces hablamos de que debemos hablar obligatoriamente de Jesús, pues él es el único Dios manifestado en carne. Entonces hablamos que la Biblia insiste una y otra vez que ese ser humano que nació se le llamó hijo de Dios. Usted nunca podrá encontrar una enseñanza diferente con respecto al Hijo de Dios en las Sagradas Escrituras. La Biblia define al Hijo de Dios como el niño nacido de María, el Hijo del Dios bíblicamente hablando. Es una alusión a la humanidad de Jesús que nació de mujer. Lucas 1:30-35 dice, entonces el ángel dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre. Eso lo dábamos ayer. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Manuel. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María, pues ustedes ya saben lo que le respondió al ángel, ¿verdad? Dice que el Señor la cubrió a ella y su hijo, dice que su sombra pues cubrirá a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vamos a mirar, hermana Kimberly, en Gálatas 4:4, se me ubica allí, por favor, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es en el tiempo, pues, del cumplimiento, en el tiempo de Dios, todo eso se cumplió, y era un propósito de Dios, que sabemos, muchos hermanos no entendemos este misterio tan maravilloso que Dios llevó a cabo hacen ya 2000 años, amén.
más de 2000 años. Vamos a ubicarnos allí en Gálatas 4:4, mi hermana, por favor. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Amén, gloria a Dios. O sea, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Cómo le diría? En efecto, pues Dios fue manifestado en carne como una persona humana. Dios nunca dejó de ser Dios, pero fue manifestado. Ok, así que, pero Dios nunca renunció a su divinidad. Eso podemos tenerlo bien en claro. Amén. Hablábamos también ayer sobre cómo Satanás le quitó a Adán todo ese derecho de ser hijo de Dios cuando lo engañó allá en el huerto del Edén. Amén. Entonces Dios vino, o Jesús vino a recuperar y a traernos ese derecho. También lo mencionábamos ayer en Maná Kimberly, ¿verdad? Y hablamos pues de que Dios, si no pudiera, o sea, voy a dar la cita, dice que por el contrario Dios vino pues y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, murió en una cruz como morían los criminales, ¿verdad? Para darnos a nosotros, Él vino como ese segundo Adán para darnos a nosotros ese derecho de ser hijos de Dios. Entonces, Dios pudiera lograr el propósito original. ¿Cuál fue el propósito original de Él? De que toda la tierra se llenara de su gloria. Pero esto no sucedió. Ayer nos mandaban un mensaje y nos decían que a Dios todo le salía malo. No, el Señor todo lo hace bien, hermanos. Todo lo hacemos malo, somos nosotros. Nos dan una orden, nos dan un mandato y nosotros no lo obedecemos. Por eso es que Dios siempre le decía al pueblo de Israel que le obedecieran, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Entonces, seguimos aquí y hablábamos que las implicaciones prácticas de la verdad, de la unicidad, ¿no? Y hablábamos que es lo que más se acerca a ese hijo de Dios. También nos mandaban un mensaje ayer, hermana, donde nos decían que Dios era 3 en 1. No, es como que si fuera un jugo de ¿cómo es que? Remolacha, zanahoria y naranja. No, hermano, Dios es uno. Dios es uno. Que Dios tiene 3 atributos. Esos son atributos. Yo puedo ser madre, claro, yo soy madre y soy hija y tengo espíritu, pero yo me rijo por un nombre y mi nombre es Isabel, ¿no? Entonces, yo puedo decir eso, pues Dios es Padre, Dios es Hijo, Espíritu Santo, pero el nombre, Él lo habla, ayer cuando citábamos Mateo capítulo 28:19, hablábamos que dice en el nombre, no en los nombres. Esa clase la dio el pastor Henry por aquí. Yo no sé si usted lo recordará. Ahí hay hebraísmo, ahí hay un hebraísmo, en el nombre, no dice en los nombres. Igual lo podemos ver en Gálatas cuando dice que los frutos del Espíritu, no el fruto del Espíritu. Entonces lo desglosa en 9, pero habla de el fruto. O sea, nosotros tenemos que saber entender eso, amén. Entonces, bueno, seguimos aquí y hablamos pues que vamos a darle paso a la mensajería de texto, dice la hermana Kimberly, porque ya empezaron a llegar los mensajes, amén. Yo por aquí creo que también tengo uno. Aquí dice, gracia y paz de parte de Dios para las conductoras de Cátedra Bíblica. Ánimo, el trabajo en el Señor no es en vano y Él siempre nos recompensa. Saludos del pastor Henry. Amén. Ay, gracias, pastor. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos. Ajá, por acá los mensajes dicen, buen día, Dios los bendiga, pido oración por mi brazo que me caí, tengo mucho dolor, bendiciones, y también orar por mi hijo Jorman Silva. Amén. Otro dice, buenos días, pastor, soy Indira, la que vivía en Charallave. Sí, yo me mudé para la Veraniega.
Ay, me complace saber de ti, Indira. Qué bueno. Como siempre, pues allí en sintonía, gracias por ello. Amadas hermanas de Dios les bendiga, su hermano César Leales. Lean Mateo 1:23. Feliz día, hermana Isabel. Les felicito sin oírla, dando estudio. Amén. Gracias, mi hermano César. Dice, si en Isaías dice, dará a luz un hijo, una mujer virgen, y se llamará Emmanuel, y después le cambiaron el nombre por Jesús, es por tal razón que nosotros los judíos seguimos esperando el Salvador, pero explíquenme ese cambio de nombre, por favor. Oye, mire, hermano, yo le voy a decir algo. En cuanto a la palabra Jesús, en el término hebreo es Yeshua. El pastor de Henry la otra vez estuvo dando ese tipo de estudios y aquí dice la Biblia que Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, y las citas bíblicas que dábamos ayer con respecto a Isaías, ¿verdad? Que respaldaban ese versículo, que respaldan todo eso, ¿no? Ahora, ustedes siguen esperando al Mesías, bueno, gloria a Dios, hermano, pero nosotros también lo esperamos. Y ya esta es la última vez que viene. Y esta es la última vez que viene. Yo lo sigo esperando, amén. Él dice que Él va a volver. Amén. Y aquí nosotros todos creemos fielmente de que el Señor viene. Y ese cambio de nombre, si nos ponemos a ver, ellos conocen más de hebreo que nosotros. Porque si hablamos de la palabra Yeshua en hebreo y hablamos la palabra de Yahweh en hebreo, viene teniendo la misma connotación, casi la misma connotación. Sí. Buenos días, hermana, está muy bien su enseñanza, pero quisiera que me explicara lo que dice en Juan 17:4-5. Bueno, hermana, búsquelo y ubiquémoslo ahí, aunque nosotros queremos que todas las preguntas, por favor, sean directas con el tema, ¿no? Para nosotros poder ir que el estudio vaya avanzando. Amén, gloria a Dios. Esta cita bíblica fue la que nos mandaron el día de ayer, ¿se recuerda? Okay. Ajá, porque dice que él estuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Okay. Pero nosotros debemos de entender, hermano, nosotros debemos de entender que en nuestra Biblia nosotros tenemos traducciones. El pastor Henry siempre ha enseñado aquí que nosotros tenemos que ir a los textos originales para poder entender lo que el Señor nos quiere transmitir. Amén. Entonces, ¿me lo lee, hermana, por favor? Esta traducción viviente dice así, versículo 4-5 del capítulo 17 del libro de Juan. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Okay, nosotros debemos entender que que Jesús estaba como hombre en la tierra. O sea, que Dios estaba como hombre en la tierra. Él vino a enseñarnos a nosotros cómo nosotros teníamos que conducirnos delante de Dios. Él tenía como en su humanidad, como ser humano, él tenía que honrar al Padre, ¿me entiende? Entonces, en la humanidad de Jesús, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Él dice, yo vine y he hecho tu obra, hice tu voluntad. Nosotros tenemos que estar sujetos a obediencia, hermano. Nosotros tenemos que ver la humanidad de Jesús. Él no renunció a ser Dios, dice la palabra. Él no renunció a ser Dios, pero Él nos vino a enseñar. Él lo que renunció, él lo que renunció fue a ser tratado como Dios, ¿me entiende? Él vino como humano, como un hombre, vino a enseñarnos a nosotros cómo nosotros teníamos que conducirnos delante de la presencia de Dios. Él vino y él siempre ha sido Dios. Y ahorita citábamos el texto de ¿cómo es que se llama? Ageo. Citábamos ahorita Ageo, donde él dice que, perdón, hermana, si lo podemos ubicar por acá, el de Ageo, sí, Ageo
el de Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire usted, le estamos diciendo que el texto de Miqueas nos enseña que ese Mesías que sería rey sobre Israel, es eterno, pues sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Nosotros no nos podemos enfrancar que si Dios mire, pero nos enseñan allá la Biblia que Él dice: dame la gloria que yo estuve contigo en aquel tiempo. No, Él es Dios aquí, allá y a donde se para. Él se encarnó, hermano. Él se encarnó y vino a enseñarnos a nosotros cómo debíamos conducirnos nosotros como hijos de Dios. Amén. Entonces, bueno, nosotros debemos siempre, como dice, yo predico lo que el Señor a mí me ha enseñado y lo que yo he aprendido también, amén. Que nosotros debemos ser obedientes, predicar la palabra, saber entender, escudriñar, amén, gloria a Dios. Por acá hay otro mensaje que nos dice: si Jehová mandó a matar a todos los primogénitos, ¿por qué el faraón no murió? Gloria a Dios. Bueno, eso no va con el tema, hermana. Otra dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo para los que en Él esperan, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 35:6. Amén. Pido oración por mi esposo para que Dios lo cambie, lo transforme, llegue a los caminos de Dios, para que Dios restaure mi matrimonio. Amén. Okay. Buen día, bendiciones, la saludo, buen desayuno, hermana. Amén, hermana. Amén. Pido oración por mis hijos, por mi salud, por mi papá que está enfermo, para que Dios me provea mi apartamento amoblado en planta baja para la gloria de su nombre. Amén, mi hermana, gloria a Dios. Sabe pedir. Claro que sí. Aquí dice: buenos días, sierva, ya veo que ustedes vienen de los solo Jesús. Allí en Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su Hijo, y en Juan 3:16 y en muchísimas partes de la Escritura dice que Él envió o dio a su Hijo. Nunca dice que se fabricó un hijo. Gracias. Amén, mi hermano. Bueno, dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios, mi hermano, tranquilo. No, nosotros sabemos en quién hemos creído, amén. Y bueno, aquí estamos, mi hermano, tratando de enseñar lo que Dios nos ha dado. Amén. Por eso es que dentro de muchas congregaciones hay las divisiones que hay, ¿verdad? Porque nosotros siempre vamos a estar juzgándonos, cuando nosotros todo lo tenemos, como decía la hermana Lisa ayer, que por cierto la felicito por ese estudio tan maravilloso de ayer, que todo lo tenemos que pasar por un filtro. Sí. Todo tenemos que filtrarlo. Yo aquí estoy dando un estudio y lo estoy dando con citas bíblicas. Usted simplemente estudie, hermano, simplemente vea, páselo por un filtro, y después que usted pase eso por un filtro, usted me dice si yo estoy equivocado o no, pero yo aquí estoy sentada es para buscar la aprobación solamente de Dios, no de los hombres. Amén. Así que me disculpa, pero estamos aquí para enseñar y para también aprender. Humildemente se lo digo. El siguiente mensaje dice: mire, Jehová mandó que pusieran el nombre de Juan y obedecieron. Entonces, ¿quiere decir usted que Yeshua es Emmanuel? Claro que sí, hermano, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Lo que pasa es que nosotros leemos en traducciones, en puras traducciones, pero cuando nos vamos al texto original y al texto hebreo, usted va a conseguir ahí la palabra de Yeshua, como en realidad se pronuncia. Sí. El siguiente: Dios te bendiga, qué buen tema, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ese texto, mi hermana, mire, Primera de Juan, ese texto lo explicó también el pastor Henry por este medio. Y él dijo: en el cielo no se da testimonio, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Testimonio damos nosotros aquí en la tierra. Nosotros somos los que tenemos que dar testimonio de ese Dios maravilloso que ha venido a rescatar nuestras vidas en este tiempo. Amén. Así que bueno, hermana, sigamos con los mensajes. Dios te bendiga. Lea para que confirme la enseñanza Primera de Juan 5:20. Ahorita lo vamos a buscar. Okay. Buen día, mis hermanos, buen tema, sobre todo porque hay mucha confusión en cuanto a la persona de Cristo y la soberanía de Dios.
Es su hermana Elizabeth Romero. Así amén, amén. Estos son los mensajes que tenemos. Okay. Bueno, mire, hermano, aquí vamos a ver así. La interpretación que hace el unitarismo al texto 1 de 1 de Timoteo 3:16 niega que Dios fue manifestado en carne. Recordemos que el unitarismo es la corriente teológica que niega que Jesucristo es Dios. ¿Usted está viendo? De esa manera, si aceptara el ministerio de la piedad, negaría su fundamento, pues debería reconocer que Jesucristo es Dios manifestado en carne como una persona humana. Son muchos los unitarios que hoy en día afirman que el texto 1:3:16 nunca ha enseñado ni enseñará que Dios fue manifestado en carne, pues la palabra Dios no aparecería en el texto de 1 de Timoteo 3:16. Vamos a ver esto. Dentro de las escrituras originales, ellos afirman que como la palabra de Dios no aparecería en los escritos originales, por esa razón el texto nos enseña que Dios fue manifestado en carne. Muchos de ellos nos invitan a leer las escrituras en versiones como la Nueva Versión Internacional, que dice así, en 1 de Timoteo 3:16, Nueva Versión Internacional, dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Observe, pues, usted que la Nueva Versión Internacional no presenta la palabra de Dios dentro de 1 de Timoteo 3:16, sino que en su lugar presenta la palabra Él en mayúscula. En realidad son muchos los eruditos bíblicos que afirman que la palabra Dios no presenta en los manuscritos más fieles, sino que fue añadida en el texto de 1 de Timoteo 3:16 de manera posterior, o sea, después. Este argumento es aprovechado por un número o un buen número de unitarios para sustentar su posición de que el texto nunca enseña que Dios fue manifestado en carne. ¿Qué tal? Y por lo tanto enseña otra cosa muy diferente. Mi propósito en esta mañana, mi querido hermano, es demostrar que por encima de toda esta argumentación, el texto sí enseña que Dios fue manifestado en carne, como lo verán más adelante. Por ahora continuemos pues con este asunto del no presentación de la palabra de Dios en el mencionado texto. Permítame invitarle o invitarla para que observe cómo se presenta este texto en la versión de la Biblia textual. Dice acá así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Observe usted, querido hermano, que esta versión nuevamente ignora la palabra Dios y pone en su lugar la palabra ¿quién? No obstante, otros biblistas han propuesto que la traducción correcta debía ser el cual. En realidad, si la versión original de la Biblia dijera él, el significado seguiría siendo el mismo. Y es que él, o sea, Dios, fue manifestado en carne. ¿Por qué afirmo esto? Porque la palabra él es un pronombre que se debe referir a un sustantivo. El sujeto al que se refiere la palabra él lo encontramos en el verso 15, que dice, vamos a leerlo, hermana, en el verso 15 de primera de Timoteo 3:15. Vamos a volverlo a leer, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer para que ustedes se den cuenta. Hermano, nosotros tenemos que revisar y, como decimos, pues todo lo que por aquí se enseñe, vamos a pasarlo por un filtro antes de nosotros lanzar críticas a cualquiera de nuestros hermanos, que nos sentamos aquí con el ánimo de que nosotros aprendamos un poquito más cada mañana. Amén. 1 de Timoteo 3:15. ¿Para qué, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios? Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ok. Él, o sea, el Dios viviente, fue manifestado en carne. Como siempre decimos, siempre sacamos el texto del contexto. Nosotros tenemos que tener siempre presente todo el campo semántico de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. O sea, dice el cual,
o sea, el Dios viviente, fue manifestado. Las expresiones quién o el cual tiene la misma connotación. El cual, o sea, el Dios viviente, fue manifestado en carne. De la misma manera, quién, o sea, el Dios viviente también fue manifestado en carne. O sea, si una persona aún con todas estas pruebas se resiste a creer que el Dios viviente fue manifestado en carne, permítame aclararle que el caso que presente anterior, o sea, el caso que presenté anteriormente se repite en otros muchos lugares de la Biblia, por lo cual mostraré entonces algunos ejemplos. La palabra traducida como él, el cual o quién es la palabra griega ok. Esta palabra es traducida en algunos otros versículos como el cual, tal y como aparece en la versión Reina Valera. Entonces, veamos el siguiente caso encontrado en la misma epístola de Primera de Timoteo 2:4, hermana. Vamos a leerlo. Amén. Vamos a leerlo. ¿Quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Primera de Timoteo 2:4, ¿no? Sí. Sí, eso. Ok, entonces aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo les pregunto, ¿quién quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? La respuesta es evidente, es Dios, hermano. Alguno dirá, pero el verso no dice Dios. ¿Por qué dice Dios? Entonces, ¿por qué? Ok, ellos dicen, muchos van a pensar eso, pero el verso no dice Dios. ¿Por qué dice usted eso cuando el versículo 15, el versículo 15 que acabamos de leer lo dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el cual. ¿Por qué el verso anterior, es decir, el 2:3, hermana? El 2:3, vamos a leer el 2:3. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Está viendo el campo semántico ahí? Cuando nosotros empezamos a leer sin sacar el texto fuera de su contexto, nosotros podemos entender las cosas. Amén. Entonces, dice, ¿verdad? En el 16 es el cual, porque el verso anterior, el 2:3, que es lo que acabamos de leer, nos enseña que el sujeto es Dios, nuestro Salvador. Veamos todo el texto junto con su contexto. Yo le invito a que lo haga. Amén. Entonces lo vemos así, Primera de Timoteo 2:3-4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta usted usted se da cuenta que en este caso es igual el caso de Primera de Timoteo 3:16, donde aun cuando no aparece el sujeto dentro del mencionado versículo, el contexto nos orienta para entender que se refiere a Dios, ¿ok? De la misma manera que en Romanos 2:6 se dice el cual, pero al recurrir al versículo 5 podemos darnos cuenta que el sujeto es Dios. O sea, todo se tiene que leer, todo tiene que tener su campo semántico completo, hermano. Nosotros tenemos que saber estudiar la palabra en este caso. Nosotros no podemos sacar un pedacito y aplicarlo, no. Vamos a aprender, entonces nosotros a leer todo dentro del contexto. Amén, gloria a Dios. Bueno, recordándoles que transmitimos por Radio Bendición 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Hay mensajes, mi hermano. Bueno, vamos a leerlo rapidito. Buenos días, Dios los bendiga. Pido oración por mi familia para restauración, ya que estoy separada de mi esposo Glisán y mis hijos. Amén. Mi hermana, yo necesito que después que termine el programa vamos a tomar, por favor, las peticiones de oración. Amén. ¿Verdad? Porque eso nos lo llevamos nosotros, mis santos, para la congregación y allá hacemos el servicio de oración y hacemos todo. Bueno, hacemos el servicio de oración para todas esas peticiones. Amén. Amén. Dice, esa petición que Jesús le pidió al Padre en Juan 17:4, el Padre le fue contestada, ya que él pide que lo glorifique a su lado con la gloria que tuvo con él, y en Timoteo 3:16. Finalizando el versículo dice que fue recibido arriba en gloria. Lea bien, fue recibido, o sea, alguien lo recibió, y Dios nunca se recibe en un lugar, ya que él omnipresente, me imagino que ya que él omnipresente. Él se manifestó en carne, fue a través de su Hijo. Claro que sí, él fue manifestado en carne a través de su Hijo.
Cristo es Mesías, que significa ungido. Quien lo comisionó, lea por favor Juan 8:16, Apocalipsis 5 en adelante. Habla de un cordero y el que está sentado. Amén. Mire, hermano, allí cuando hablamos de Apocalipsis, cuando habla de mi Dios y todo eso, Él nos está enseñando cómo nosotros tenemos, hermanos, que referirnos a Dios. Nos sigue enseñando como hijos, como seres humanos, tenemos que referirnos a Dios. Aunque yo no voy a ahondar en ese tema, porque ese tema lo está dando el pastor Henry y lo va a traer acá. Él lo va a dar con mucho más lujo de detalle. Amén. Hermana, por favor, léales Mateo 1:23. Gracias. Amén. Bueno, amén, hermano. Buenos días. Recuerde que Juan dijo, ¿cuál es la fe que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y donde usted está leyendo, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 más 1 son 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanas, lean para quienes hacen preguntas fuera de contexto, 1 de Timoteo 4:16. Dios las guarde. Sí, hermana, eso es lo que estábamos dando ahorita, el 4:16, lo estamos comparando, el cual, o sea, estamos viendo todo eso, vamos poco a poco, y bueno, los hermanos que tomen nota, como se lo estoy diciendo, lleven ese filtro, filtren todo. Buenos días, hermana, por favor, ¿puede dar nombre del tema? El tema se llama Dios fue manifestado en carne, en 1 de Timoteo 3:16. Estos son los mensajes que nos quedan. Okay, los hermanos, sí, aquí hemos estado dando lo que es el versículo desde el 15 al 16 de Timoteo 2:4. Okay, de Timoteo, aquí dimos el 15 y dimos el 16. Entonces, quedábamos en Romanos 2:6. Se dice el cual, pero el recurrir el versículo 5 podemos darnos cuenta que el sujeto es Dios. También en Segunda de Corintios, hermano, vamos a ubicarnos allí rapidito, en Segunda de Corintios 1:10, ahí dice también el cual, pero al recurrir al versículo 9, notamos que el sujeto es Dios. Entonces, vamos a leerla el 1:10, okay, ¿verdad? Si lo sacamos fuera de contexto. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Ahora leámoslo desde el 9. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Amén, gloria a Dios. ¿Se dio cuenta? También usted, el que toma nota, léalo en Colosenses 1:13. Se menciona el cual, pero al comparar con el versículo 12 apreciamos que el sujeto es el Padre. De esa manera hemos podido demostrar que aun cuando el texto de 1 de Timoteo 3:16 no diga de manera de manera exacta la palabra Dios, el texto sí nos enseña que Dios fue manifestado en carne. Pero ¿por qué algunas versiones dicen Dios y otras no? Se hace la pregunta. El problema viene del hecho de que en griego las palabras Dios y Él se diferencian solo por un pequeño trazo. La palabra Dios en griego lo tiene, pero la palabra Él no lo tiene. O sea, la palabra Él en mayúscula no lo tiene. En el códice alejandrino no hay forma de saber con exactitud si la palabra en cuestión contiene ese trazo o no. Sin embargo, como dice Albert Barnes en sus notas ¿cómo es que se llama? Sus notas en el Nuevo Testamento, para decirlo más, porque en inglés no se pronunciaron muy bien. Okay. Hoy se reconoce que la línea que descansa sobre la palabra ha sido añadida por alguna mano posterior, de modo que esa modificación cambió la palabra de Él a Dios automáticamente. Por eso aparece Dios en algunas versiones. Sin embargo, Barnes reconoce que en la Vulgata siríaca traduce quién o Él o el cual en lugar de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, el cual se describe en griego así,
una O, una C y un rabito al final, pues, más o menos, con la añadidura de tan solo este signo en menos, ¿ok? Entonces, deliberadamente, y esto ha traído confusión, muchas veces ha traído, pero mire, yo quiero que ustedes vean en los comentarios que se ha hecho a pie de página en la Biblia textual, encontramos lo siguiente: así ningún uncial de primera mano anterior al siglo 8 o al siglo 9 respalda el registro de Dios, que probablemente surgió bien accidentalmente por confusión de letras, o el 16. Deliberadamente, bien sea con el propósito de suplir un sustantivo para los verbos siguientes, o menos probable para proveer una mayor precisión dogmática. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que en 1 Timoteo 3:16 de la Biblia textual, lo interesante de este asunto es que así el verso 16, diga o no Dios, todo el cuerpo textual nos lleva a asegurar que Dios fue manifestado en carne. No obstante, conviene en este momento hacer notar el caso encontrado en las versiones Dios habla hoy, Castillín y la Biblia en el lenguaje sencillo, que en lugar de citar Dios, él, quién o cuál, citan más bien la palabra Cristo. En este punto me detendré por un instante. ¿Por qué? Para demostrar por qué estas versiones no reflejan la verdad del texto. Permítame hacer uso de la siguiente cita. Ok, por lo menos hay 254 manuscritos griegos conteniendo el pasaje 252, presenta el término Dios, ¿verdad? 2 se lee en el cual lectura que utilizaron las antiguas versiones y no contiene Cristo. Podemos decir, pues, ¿por qué aparece en las versiones Dios habla hoy, Castillín y la Biblia en el lenguaje sencillo? La respuesta es que todas estas versiones son traducciones donde predomina la interpretación por equivalencias dinámicas. Y en este versículo los traductores se fueron tanto al extremo que cayeron en una traducción exageradamente libre. Permítame explicar esto de una manera más amplia. De las versiones que se conocen en el español, hermano, podemos hablar de 2 tipos de traducción. Una, la traducción literal y por equivalencia formal. La segunda es la traducción idiomática o por equivalencia dinámica o funcional. ¿Ok? Entonces, una versión de la Biblia cuya traducción ha sido efectuada por el método literal o de equivalencia formal es una versión que ha procurado traducir lo más parecido posible, es decir, palabra por palabra, a nuestro idioma. Nosotros tenemos que estar al pendiente de eso, porque lo que se escribió en las lenguas originales, por ejemplo en la versión Reina Valera, la traducción formal ayuda especialmente al estudiante no familiarizado con el hebreo. En este caso, bueno, nosotros mismos, pues. Una Biblia traducida por el método de equivalencias formales es una Biblia que no ofrece mayor fidelidad en los trámites, pues el equipo traductor procura antes que todo que se refleje fielmente lo que se dijo en las lenguas originales. Sin embargo, posee una gran debilidad, y es que hay expresiones idiomáticas propias de cierto lenguaje, pues en este caso, que al traducirla de manera literal o a otra lengua conllevaría que las personas a las que les llega la traducción no la entiendan, y esto ha pasado en estos casos, hermana. Esto ha pasado en estos casos. Dígame, hermana. Hermana, sabe que estoy aquí buscando, ¿no? En el libro de Juan, si lo leemos bien, ahí vamos a entender que obviamente Dios es uno, ¿no? Manifestado en esas 3 personas como se nos está explicando, ¿no? Por ejemplo, Juan 1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Luego vamos al versículo 10 y dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo, esa es la traducción viviente, no lo reconoció. Sí, esa es la nueva traducción vino viviente. a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que le creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Luego en el versículo 14 de ese mismo capítulo 1 del libro de Juan dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermana. Mire, que la palabra es clara. Mire, esa nueva traducción viviente
se acerca más a los textos originales, porque ella, por lo menos yo la tengo, y esa versión dice que fueron 10 años, hermana, para elaborar esa Biblia, 10 años, porque ella se acerca a los manuscritos originales. Si nosotros leemos de una manera la palabra, entonces resulta que nosotros, como siempre dice el pastor, empezamos a meter nuestras propias ideas, empezamos a meter anacronismo dentro de la Biblia. A mí me parece, no a mí me parece, vamos a estudiar, vamos nosotros, de verdad, vamos a hacer ese exégesis como tiene que ser, no sacando los textos fuera de contexto, sino que nosotros, y que todo lo que se nos enseña por este medio, nosotros, hermano, tenemos que filtrarlo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar, o usted no se puede quedar con lo que le estamos diciendo aquí. Es necesario que anotemos, es necesario que nosotros escudriñemos, es necesario que entendamos que Dios es uno. Él dice, no hay fuera de mí, no hay otro Dios que salve, yo soy tu Dios, yo soy tu sanador. Pero el misterio de la piedad se manifestó en carne, Él por su amor. Ayer en la clase se decía que no se halló uno justo que pudiera empezar todo de nuevo, porque Adán transfirió todo ese pecado a toda la humanidad, y el único puro, el único justo fue Jesucristo, y el único puro que venía era de parte de Dios. O sea, Él venía y murió la carne la crucificó, ¿me entiende? Para que pudiera salir lo espiritual, lo que en realidad es puro, que en este caso es nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, mire, el tiempo para nosotros ha sido corto en este estudio, se nos vino encima. Queremos agradecerles pues por sus mensajes. Disculpen quienes no le pudimos leer el mensaje en esta hora, pues recordándoles que Cátedra Bíblica llegó a ustedes gracias al Rincón de Mamá Rosa y Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Estuvimos laborando para ustedes en los controles, en la gerencia general Oscar Rebolledo Fuentes, en los controles Dieguito Bogado, y ante estos micrófonos estuvimos sirviéndoles nuestra querida hermana Kimberly y esta su servidora Isabel Palacio, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Se les quiere, chao, hasta mañana. Si tan solo